Bueno, estábamos viendo una danza, porque tenemos con nosotros a Riner Alfonso y a Maite Gorri, bienvenidos a los dos, porque esta obra Causa 31, ¿no?, que se llama así, la van a poder ver porque esto fue en la Feria del Libro, ¿no?, el pasado año. Sí, fue la fecha del estreno. Del estreno, y se va a poder ver coincidiendo con el Día Internacional de la Danza en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife, ¿no? Así es. Bueno, ya se estrenó, pero vamos a hablar otro poquito porque habrá algunos que no hayan ido a Teguise, ¿no? Así que, Maite, te estábamos viendo ahí, cuéntanos un poco, que además tú formas parte del espectáculo, pero también lo has creado, ¿no? Bueno, crearlo ha sido un poco un trabajo en conjunto, con Reinier y con Sonia también, pero es cierto que igual el origen de la idea sí que fue mía, a raíz de conocer la historia de las hermanas Cruz, allá antes del confinamiento, podía ser el 19 o el 20, coincidiendo puede ser con el momento del COVID, fue cuando comencé a pensar en poder hacer algo con la danza, unir la danza y poder llevar a las hermanas Cruz con esta historia sucedida aquí, pues a los escenarios. Ahí es donde comenzó la idea. Y después, como digo, pues fue más bien un trabajo conjunto, ¿no? Conjunto de los tres. Bueno, para que lo sepan, las hermanas Cruz, que fue ese asesinato, ¿no?, que hubo, ¿no?, para que un poco recordar de esa historia trágica, ¿no? Bueno, sí, fue un feminicidio que ocurrió en la isla de Lanzarote en 1919. La idea de llevar a los escenarios, de hecho, es un poco reivindicar o sacar a la palestra que los asesinatos de mujeres continúan ocurriendo hoy, han ocurrido llevamos toda la vida, han ocurrido, y en este caso esta historia ocurrida en Lanzarote tan terrible, que ha sido transmitida de manera oral la gente de la isla, y de la cual hay también literatura, hay libros escritos, hay distintas obras, hay hasta 3 libros escritos muy interesantes donde se trata de esta historia, y sobre todo la idea surgió a raíz de pensar, digamos, poner en su sitio las hermanas Cruz, hacer conocer la historia, que no caiga en el olvido, pero digamos reivindicarlo como una manera de ver que hoy en día todavía siguen sucediendo también en nuestra isla asesinatos de mujeres. 100 años después del asesinato de María Cruz en Teseguite, tuvimos un terrible feminicidio en la isla de Lanzarote con Celeste, ahora no recuerdo. Sí, en Costa Teguise, Romina Celeste, que fue también asesinada. Entonces, uniendo 100 años después estos hechos, pues poder reivindicar que seguimos viviendo en una sociedad pues terriblemente patriarcal. Es lo que un poco queríamos llevar también a los escenarios. Claro, y eso llevar también, claro, cuando lo leemos, ¿no?, pero la danza también tiene esa capacidad, ¿no?, de expresar y de imaginar eso, que eso también es lo complicado, ¿no?, que ahí entra en el trabajo de ustedes, coreógrafos, ¿no?, todo ese tipo, ¿no? Así es. Para crear danza, en mi caso, lo que debemos tener es una buena idea que en este caso era de Maite, un buen equipo de trabajo, un buen equipo artístico, en este caso buenas bailarinas, y es una buena historia que contar y algo que reivindicar. Esa es la mejor forma para crear. Entonces hubo un proceso de investigación súper importante que ya tenía adelantado Maite. Luego, cuando me propuso el proyecto, si yo quería formar parte de él, dirigirlo artísticamente y tal, pues me encantó la idea y me puse a investigar también. Ella me pasó bibliografía, estudié muchísimo y luego pues surgió el proceso de creación, que es lo más difícil, pero a la vez lo más bonito. El entender nuestros cuerpos, los estilos, porque ellas vienen del ballet español y yo vengo del clásico contemporáneo, pero bueno, toda esa fusión mezclada dio un compendio fenomenal. Fueron horas de trabajo, horas de ensayo en sala, horas de prueba, vamos a probar esto, vamos a probar aquello, buscando calidades de movimiento sin olvidarnos del folclore, en este caso de Lanzarote, de la isla, de la época, previa investigación, cómo fusionar ese folclore, ese trabajo de tradición con la contemporaneidad, creando códigos que para las personas fueran atractivos, interesantes, fusionados también con códigos teatrales, súper importante porque la pieza tiene una carga dramática importante y bueno, pues a la vez dejar un mensaje
que es el mensaje de lucha que a día de hoy todavía se sigue viendo patriarcado en varios sectores, muchos más de lo que nos gustaría ver. Claro, porque al final cuando nosotros vemos una danza, ¿no? Que es danza, claro, interpretar, que el transmitir al público, ¿no? Ese sentimiento de esas personas, ¿no? Esa lucha, ese drama, claro, cuando tú lo ves dices que, ¿no? Como que es fácil, ¿no? Pero claro, detrás de esa, ¿no? De esa belleza que tú estás viendo hay un trabajo detrás que ni nos imaginamos, ¿no? Cuando dicen de investigar, de leer, ¿no? De explorar los cuerpos. Eso es realmente lo complicado, ¿no? Pero, así ¿no? es. Que a veces sorprende, ¿no? Cuando Exacto. me estás hablando digo, pero a ver si eso yo estoy viendo movimientos, ¿no? ¿No? Sí, detrás de ese movimiento ya hay mucho estudio y hay mucho trabajo. Trabajo de preparación física, o sea, de entrenamiento del bailarín, y luego el estudio de códigos escénicos, de calidad de movimiento, cómo llegar a ese punto de partida, cómo terminarlo, cómo fusionar, sin irnos de la línea de la historia, de la época, del contexto histórico. O sea, son muchas cosas que hay detrás de una pieza y no se logra en un día. Muchas horas de trabajo, de ensayos, que hay personas que creen, el artista baila, sí, pero para llevar esa que escena... todo movimiento tiene una razón de ser, ¿no? Exactamente. Que tiene una razón de ser. Así claro, es. eso ya ustedes lo han estrenado, pero claro, eso significa que hay que volver a ensayar, Sí, ¿no? además, exacto, estamos ahora retomando, porque cada proceso, cada reposición de la obra es un proceso nuevo, totalmente, porque cuando estrenamos o lo bailamos nos damos cuenta de que hay fallos o de que hay cosas que se pueden reforzar o cosas que añadir o reestructurar la dramaturgia. Entonces cada vez que se repone la pieza es prácticamente como Sí, si que se el que la haya estrenara. visto en Teguise puede verla de nuevo porque no va a ser igual. Se ¿no? mantiene la esencia, pero hemos añadido muchas cosas, y arreglado también muchas cosas que... Ujú. ¿Cuánto dura la obra? La pieza ahora Sí, está ahora entre los 25, 30 minutos, más o menos. Ajá. Porque hay momentos que dejamos espontáneos, yo le llamo espontaneidad organizada, que son momentos que forman parte de la pieza, pero en retroalimentación con el público y tal. Vamos probando a ver ciertas cosas y eso influye en el tiempo de A ver, la cuéntame un poco, Maite, cómo es eso de, si yo te estoy viendo, tú puedes cambiar según mi percepción de la obra. Bueno, eso es el experto, es Reinier, pero sí, hay partes que hacemos, por ejemplo, solos en los que estamos bailando Reinier y yo, y hay mucho trabajo de contacto corporal, de contact, que venimos a trabajar los bailarines, en el cual a raíz de un movimiento lo podemos continuar y cada vez va a ser diferente. En cada representación puede ser distinto lo que surja a partir de ese momento, de un contacto entre nuestros cuerpos, de una mirada. Puede cambiar muchísimo. Y luego pues dejamos también lo que te comentaba, o sea, la reacción del público. Tenemos cosas marcadas que dependen del público, de la reacción. Entonces nosotros cuando estamos en el escenario llevamos un control del cuerpo de baile, de lo que hacemos como solistaje en cierto tiempo, pero también el control del Es decir, público. que ustedes hacen la obra, pero echando un ojo, ¿no? Exactamente. ¿No? Como diciendo, a ver cómo van hoy. Porque es retroalimentación. Depende cómo el público está realizando, pues nosotros, o sea, esté reaccionando, pues nosotros sabemos por dónde Es llevar. en la Casa de la Cultura, claro, ahí veíamos ese espacio, en la Casa de la Cultura, en la planta abajo, también tendrán que adaptarse a ese, ¿no? Sí, bueno, ya hemos visto en las imágenes que la obra fue representada, debutada en la villa de Teguise, al pie de la iglesia de Teguise, en la Plaza de los Leones. Para nosotros, magnífico lugar, porque precisamente las hermanas Cruz pertenecían a Teseguite. Fue un 3 de mayo, cuando era casi el aniversario de la muerte de María Cruz, y fue súper especial, y bailamos en el suelo, en la acera, en un lugar maravilloso. Después nos ha tocado representarlo en otros lugares, como el jardín de la Casa José Saramago, donde también nos hemos adaptado al lugar. Si lo tendríamos que representar en un teatro, lo adaptaríamos para un teatro. No tenemos ningún problema en adaptarnos al lugar. De hecho, nos encantaría llevar esta obra a muchos lugares, para que no solo en Lanzarote, sino en todo Canarias, incluso en la península o en cualquier lugar, podamos llevar y que se conozca la historia de las hermanas Cruz, y es una manera de reivindicar un hecho que fue tremendamente injusto en una sociedad que en ese momento era patriarcal, pero hoy sigue siendo, y me parece algo tan importante, que es una historia que a mí me llamó tanto la atención. Sí, que además son historias se ha universales, olvidado. ¿no? Si la danza tiene de transmitir, que da igual el idioma que hable. Da igual.
que eso también tiene ¿no? esa belleza de la danza, ¿no? La danza es universal, la historia, como las Hermanas Cruz, es una historia que puede ocurrir, ha ocurrido en Lanzarote, puede ocurrir en muchos lugares, que en su día tuvo mucha trascendencia, incluso a nivel nacional, en prensa nacional, en el 1920 hablamos, cuando en Lanzarote prácticamente no había prensa, en una situación sociopolítica muy concreta, y tuvo repercusión a nivel estatal, y es lo que nos gustaría que realmente esta historia sirva de elemento educativo, aquí en Lanzarote, en Canarias, que no se olvide, pero no con el amarillismo, el morbo, que igual se ha vivido a veces la historia de Tesseguite y de las Hermanas Cruz, no, al revés, como algo positivo, como no olvidar primero esas familias, lo que ocurrió, que si la gente conoce la historia es muy fuerte, y que sigue ocurriendo historias así de fuertes. Sí, hay lo que decía, hay varios libros del crimen de las Hermanas Cruz que lo pueden buscar en Instagram, iba a decir, en internet, fácilmente aparece, ¿no? esa historia dramática. Es en la Casa de la Cultura, decíamos, a las 7 de la tarde, es gratuita, ¿no? Lo creo, sí, ¿no? Entrada gratuita hasta completar aforo. Ajá. Martes 29 de abril, coincidiendo en el marco del Día Internacional de la Danza, a las 7. Luego tenemos un coloquio también, o sea, después de la pieza vamos a realizar un coloquio, pues hablando del proceso de creación, del tema de igualdad y un poquito pues lo que la obra reivindica. Sí, porque yo siempre insisto, ¿no? Con el tema de la danza, ¿no? Que no se dice nada, ¿no? Tienes que verlo con tus ojos, pero esa capacidad, ¿no? De transmitir todo ese tipo de sensaciones, ¿no? De experimentar, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? Cuando tu cuerpo tienes que decir algo, nosotros lo decimos todo el día, a mí se me agarran las manos, no hablo, ¿no? Pero y fue lo bonito también de este proceso, porque trabajar con Maite y con Sonia, la otra compañera que no pudo venir, pues fue un proceso maravilloso. He aprendido muchísimo de clásico español, de formas diferentes de mover el cuerpo. Bueno, ha sido la verdad que muy enriquecedor. Decías tú antes, ¿no? de experimentar, si se llevan mal los dos protagonistas, ¿también se puede hacer? ¿O? Se puede, pero sería complicado. A mí me gusta trabajar con personas con las que la energía sea bonita y que haya pero en algún momento han trabajado con gente, sí, ¿no? Claro, esto, en este caso, nosotros somos, además de compañeros, grandes amigos, vale. Y hay mucho cariño. Pero en nuestra carrera profesional, a Reinier también le habrá pasado, te toca trabajar codo a codo con gente con la que te llevas fatal o que ha habido problemas, tienes una gira, estás en una compañía, tienes bolos con gente que es así y bueno, se finge mucho. Sí, ¿no? sobre todo mucho, pero también cuando hay buen rollo sí se tiene que notar, ¿no? Sí, yo creo que el público lo nota. Luego ¿no? eso es lo que decía Maite, se nota sobre todo en grandes compañías. Ya nosotros ahora estamos más como artistas independientes, bailamos en compañía en su día y tal, pero ahora... O sea, cuando eres artista independiente, pues buscas más, o sea, desarrollar las cosas que te benefician, las cosas que te hacen crecer como ser humano y evitas un poquito, pues, esas personas desde tu punto de vista problemáticas sí, o que tóxicas, ¿no? Que hablamos. Que no te llevas bien, las relaciones humanas yo siempre digo que son complicadas, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, es cuestión de encajar como pieza. Sí, pero cuando tienes que bailar y expresar algo, ¿no? Y estar tan juntitos, ¿no? Exacto. En la piel, estar cómodo. Claro, si notas la piel de alguien, si encima saltan chispas malas, ¿no? Es cortocircuito, ¿no? Sí, cortocircuito. Bueno, luego, ya lo saben, perdona. No, que un poco referente a lo que comentabas, que quizás sí que la danza como arte es la disciplina artística que igual más difícil es la narrativa o menos evidente es la narrativa, ¿no? Que no sé si estás de acuerdo, Reinier, que muchas veces no es tan fácil contar una historia con literatura, pintando, con otras artes que con la danza, ¿no? Que realmente hasta en los ballets clásicos cuentan historias, hay una narrativa, ¿no? Pero que muchas veces no es tan fácil llegar a eso. Nosotros hemos tratado de hacerlo, de contar, a la vez que contamos una historia, pues también es la sensación que te llega, ¿no? La danza es, como hablábamos, te llega por los sentidos, pero que con la danza pero no a veces es una cosa yo fácil. creo que hay que animar también, porque a veces, ¿no? Cuando tú no entiendes algo, como que rechazas, ¿no? A animar a la gente a empezar a ir, ¿no? A disfrutar. No hace falta tampoco decir, no quiero interpretarlo, voy a disfrutarla, ¿no? Exactamente. Poco a poco después ya vas sacando cosas que tú a lo mejor ni veías, ¿no? Eso es. Pero es gratuito,
así que tampoco pueden decir nada. Una buena hora, el martes a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura Agustín de Olona, un buen lugar, además hay exposiciones, hay cerca cafetería, es decir, yo creo que más fácil no se puede poner. No, más fácil no se y puede gracias poner. al Ayuntamiento de Arrecife, que nos ha dado la oportunidad de bailar en el Día de la Danza, para nosotros es algo maravilloso, y más con esta pieza que es muy especial para nosotros. Sí, gracias a la Concejalía de Cultura y tal, pues bueno, por darnos la oportunidad de programarnos, que para los artistas eso es muy importante. Sí. Bueno, Causa 31 en la Casa de la Cultura Agustín de Olona, el próximo martes, Día de la Danza. Muchas gracias. Cuando tengan algún otro proyectito, pues ya saben, venimos por aquí y hablamos. Gracias. Y a todos ustedes también gracias por estar un día más con nosotros, pero eso sí, mañana les esperamos aquí a la misma hora para seguir contándoles pues nuevas historias.